Aventureros por el mundo. Entre tantos videos que hemos compartido con ustedes de Florida y con muchos lugares para conocer, en este nuevo video les comparto 5 de mis ciudades o áreas favoritas de este estado que he llamado casa por 25 años. Pero no voy a incluir ni Miami ni Orlando. No todo es solamente playas y parques temáticos. Aquí también cuentas con lugares históricos, parques nacionales, bosques, muchas actividades al aire libre e increíbles paisajes. Con playas en la costa del Atlántico y en el Golfo de México, manantiales para refrescarse de una forma diferente, lugares por donde caminar y explorar un poco la historia de la ciudad, la verdad que hay de todo un poco en Florida. Antes de este paseo virtual por Florida, no olvides en suscribirte a nuestro canal para no perderte otros viajes por este estado y el mundo. Ahora sí, a continuación los invito a descubrir 5 de mis ciudades favoritas y razones para que no te las pierdas en un viaje por Florida. Tengo que comenzar este paseo con St. Augustine. Es hermosa, llena de historia y muchos datos interesantes. San Agustín fue fundado por el español Pedro Menéndez de Áviles en 1565 y fue la capital de la Florida española durante más de 200 años. Así que esto lo hace la ciudad más vieja del país continuamente habitado. Muchas veces visito como un día de viaje desde Orlando y otras veces me he hospedado en el área para disfrutar de la vida nocturna de la ciudad histórica. La actividad que obviamente no puedes ignorar es caminar por la calle St. George. Es una calle peatonal con muchas tiendas y restaurantes en donde podrás escuchar música en vivo desde muchos locales. El ambiente es excelente. Súper amigable y hasta puedes ir de paseo con tu perrito como hacemos algunas veces. Aquí encontrarás la escuela de madera más vieja. Podrás reservar algún paseo de fantasmas por la noche, lo cual son muy famosos, o en el popular trolley que te lleva por toda la ciudad. También cuentas con el Castillo de San Marcos. Puedes pagar la entrada para descubrir más en el interior o simplemente caminar bordeando el lugar junto a la bahía de Matanzas. Que por cierto, algunas tardes hemos visto delfines, así que no dudes tomarte un descanso en esta área disfrutando del final de la tarde con una encantadora vista. Otro punto por donde caminar es la calle considerada la más antigua del país, Alves. De verdad que esta ciudad nunca me aburre y puedo visitarla constantemente. Y en Navidades mucho más hermosa por las noches. Si hablamos de hermosas ciudades, aquí encontrarás varias, pero vamos a dedicarle este espacio a los Cayos de Florida por completo, desde Key Largo hasta Key West. Algo que me encantaba hacer cuando vivía en el sur de la Florida era tomar el auto y conducir hasta Key West, o Cayo Hueso como se conoce en español. Por eso es difícil nombrar en este espacio solamente Key West o solo un callo, ya que el paseo en sí es espectacular. En el camino hay muchas cosas para pararse y disfrutar hermosos paisajes. Por todo el camino encuentras varios puntos para relajarte en la playa, como el John Pennekamp Coral Reef State Park en Key Largo, Sombrero en Marathon o Bahía Honda State Park ubicada entre Marathon y Big Pine Key. Obviamente es imposible no mencionar el famoso puente de las 7 millas. Así que una vez que estés en Marathon, antes de cruzar el puente, puedes estacionar a un lado y explorar un poco a pie el área. Una vez en Key West, camina por toda la calle Duval, en donde encontrarás diversión a toda hora. De verdad que un paseo por los Cayos de Florida encontrarás varios puntos para conocer y lugares increíbles para explorar.
Nuestra próxima parada fue mi primer hogar en Florida. En el área de Tampa Bay, St. Petersburg cuenta con unas espectaculares playas y un centro muy entretenido lleno de arte e historia entre los museos. Que por cierto, imposible perderte el Museo de Dalí, que tanto por fuera como por dentro está genial. En el downtown no dudes explorar Central Avenue, entre todos los restaurantes y bares. Y el St. Pete Pier, que lo recuerdo diferente cuando viví en el área, pero el nuevo es muy moderno y con más áreas para caminar. St. Pete ofrece varios puntos para disfrutar de la playa, incluyendo el parque Fort DeSoto. La ciudad de St. Pete Beach es otro punto para no perderte. El agua cristalina y tranquila siempre te invitan a relajarte a cualquier hora del día. Vero Beach, desde que visitamos la primera vez nos enamoramos de este pequeño lugar, especialmente el área de Sexton Plaza Beach. Aquí nos encanta visitar ya por la hermosa playa y la facilidad de caminar por el área entre tiendas y buenos restaurantes sin conducir y desconectándonos al máximo. Las personas súper amigables, hermosos paisajes y obviamente no te pierdas el amanecer en este lugar. Entre los lugares para conocer en Vero Beach, aparte de la playa, no te pierdas McKee Botanical Gardens, que es precioso. Al sur de St. Petersburg, en la misma costa del Golfo de México, encuentras Sarasota. Es otra belleza de ciudad. Las pocas veces que hemos visitado ha sido muy agradable el paseo. Cerca de Lido Key puedes pasear por St. Armands, que es una zona de restaurantes y tiendas muy agradable. En una segunda visita disfrutamos de la playa de North Lido. En otra oportunidad visitamos Bayfront Park, en donde se encuentra un buen restaurante al frente de la bahía con un lindo lugar desde donde disfrutamos el atardecer. Un lugar que definitivamente no te puedes perder es The John and Mabel Ringling Museum of Art, que está muy interesante, mostrando los inicios y la historia de los circos, especialmente del famoso Ringling. El lugar también cuenta con hermosos espacios al aire libre y al borde de la bahía no te pierdas conocer la espectacular casa Cat Design, que fue la casa de los Ringlings, que se construyó a mediados de los años 20 como vivienda de invierno de John Ringling y su esposa Mabel. Para visitar esta mansión por fuera está incluida en el precio para el museo, pero hay paquetes que incluyen la visita por dentro. Florida definitivamente ofrece muchos lugares increíbles que no puedes perderte. A mí aún me falta mucho por conocer y obviamente seguiré explorando por estos lados para llevarte a hermosos puntos de este estado. Por cierto, te invito a visitar mi otro blog viajero dedicado 100% a Florida. ¿Conoces a estos lugares? Cuéntanos en los comentarios sobre tu lugar favorito de Florida o cuál te encantaría visitar pronto. ¡Feliz viaje!